vamos a entrar en el capítulo 13. Quizás el domingo, si Dios nos permite, vamos a terminar el libro de Romanos. Tengo muchos deseos y ánimo y gana de comenzar con el libro de los Hechos, que realmente es fascinante. Estoy estudiando hace un tiempo el libro de los Hechos y quiero comenzar. Ya es como que tengo una ansiedad por arrancar con el libro de los Hechos, pero tenemos que terminar sí o sí el libro de Romanos. ¿Sabe cuándo empezamos a estudiar el libro de Romanos? Empezamos en julio del 2018 y muchos dirán, pastor, ¿que no predicó otra cosa? No. Desde julio del 2018, hace 9 meses, estoy predicando el libro de Romanos. 13 capítulos, así que imagínense, 9 meses para predicar 13 capítulos y lo redujimos y lo abreviamos, porque si no es para predicarlo más o menos 2 o 3 años aproximadamente. La palabra de Dios es eterna, es infinita, no tiene fin, tiene mucha profundidad, y mientras usted más escarba en la palabra de Dios, más se encuentra. Amén. Y vamos a ir al capítulo 13, donde habíamos quedado la vez pasada. Habíamos terminado en el capítulo 5 o 6 aproximadamente, y hablamos de sujetarnos a las autoridades. Y ahora vamos a hablar, diga conmigo, tributos. Yo lo titulé este mensaje, pagad a todos. Creo que vino un mal día, ¿no? Estaría bueno venir otro día, pero la palabra de Dios es así. Amén. Y vamos a ver lo que el Señor nos dice y lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque a veces el cristiano es como que quiere vivir como se le da la gana. Y uno tiene que vivir como dice la palabra de Dios. Uno tiene que anclar su vida, porque dice la palabra de Dios que uno está anclado en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa anclado a Cristo Jesús? Usted no ve el ancla. Usted cuando está en el mar o está en el río y usted está en una embarcación y usted tira el ancla, usted no ve el ancla, pero la embarcación no se mueve, está anclada. Amén. Y vienen las tormentas y la embarcación se mueve un poco, pero está anclado. Algo que usted no ve, que está en lo profundo, pero está bien agarrado. Eso es el ancla. El ancla nuestro es Jesús por medio de su palabra. Entonces uno no puede vivir o aceptar o decir yo soy cristiano cuando realmente no quiere vivir de acuerdo a la luz de la palabra. Y esto lo vamos a comprobar el día de hoy. Amén. Y dice en el versículo 7 de Romanos capítulo 13, dice, pagad a todo lo que le debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vamos a leer primero esos 2 versículos bíblicos. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pablo dice, pagad a todos lo que le debáis. Constantemente nosotros en la vida debemos, todo el tiempo. Desde que nacemos, muchas veces yo escucho por ahí que la gente dice, cuando uno nace tiene que, o se encuentra con Dios y uno fue salvo por el Señor. Hermano, uno cuando nace ya nace condenado. Dice la palabra de Dios que desde que nacemos estamos condenados completamente porque el pecado mora de nosotros. Entonces sí o sí lo que nosotros necesitamos encontrar es la salvación. Amén. Y Pablo dice, pagad a todos lo que le debáis, y nos dice que es un deber cristiano que nosotros debemos pagar a todos los impuestos, los tributos. Dice, pagad a todos los que le debáis, al que tributo, ¿no? Y dice en el versículo 6, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Qué quiere decir esto? Es importante cuando se estudia la palabra de Dios poder tomar los versículos bíblicos necesarios para poder comprender. Por eso usted muchas veces abajo de la Biblia tiene varios numeritos. Eso habla a lo que está haciendo referencia esa palabra o ese estudio. Y en ese momento Pablo hace mención a la importancia de lo que era obedecer a las autoridades, lo importante que era pagar los impuestos que
eran establecidos. ¿Por qué? Porque constantemente la gente peleaba por el tema de no pagar los impuestos. Y acá no está solamente hablando de los impuestos, sino también está hablando de todo lo que es impuesto, de todo lo que se impone al hombre pagar. Y es muy importante ir a Mateo capítulo 22, versículo 17, para poder entender un poquito más esto. Mateo 22, 17 dice así, dice la cuestión del tributo, dice el título. Y recuerden que a Jesús vienen a probarlo, a ver si él pagaba o no pagaba, o si estaba bien pagar o no pagar los impuestos. Y dice en el versículo 17: dinos pues qué te parece, esto le dicen a Jesús, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y Jesús, que conocía la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él le dijo: pues a César, le dijo pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús estaba diciendo, que nosotros debemos pagar lo que corresponde, lo que es a Dios y lo que es del César. Ahora, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque Jesús hace una mención aquí muy importante, y él dice que cuando vinieron y le preguntaron si era lícito o no, si estaba bien o no cumplir con el pago de los impuestos, y fíjate que Jesús le dijo: dame la moneda del tributo. ¿Qué significaba eso? Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque el imperio romano que había conquistado Israel exigía que a todo ciudadano judío debía pagar un denario como impuesto al imperio romano, pero debía pagarle con el pago de la moneda romana, no podía pagarle con otra cosa. Por eso Jesús le dice: dame la moneda del tributo. Dame la moneda con la cual vos le debías pagar al imperio romano lo que ellos exigían como parte del pago. ¿Se entiende? Ahora Jesús dijo: pagadle al César lo que es del César, lo que el César pide, y pagadle a Dios lo que es de Dios. Ahora, eso fue como un revuelo ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos que el pago de impuestos o el pago de cosas es algo malo, es algo que está mal, y Dios lo ve como algo bueno. Entonces la pregunta es: ¿cómo Dios lo ve bueno y por qué nosotros lo vemos malo? ¿Por qué la gente todo el tiempo se enfurece cuando tiene que pagar sus impuestos? Y muchas veces sabemos que los impuestos no son justos, no están bien. Pero ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: pagad a todos lo que corresponde, lo que se debe, lo que se tiene que hacer. ¿Y de dónde proviene el tema de los impuestos? ¿Quién fue el que estableció primeramente los impuestos? ¿Quién es el que establece los impuestos? Muchos pueden decir: bueno, los romanos fueron los que establecieron los impuestos, de pagarle los impuestos, los persas, los babilónicos. En realidad, el que establece el pago de los impuestos es Dios. Dios es el primero que establece el pago de impuestos. Y uno dice: ¿estás seguro, pastor? Sí. ¿Y sabe dónde encontramos esto? Encontramos que el primer pago de impuestos que había que pagar era el diezmo. Dios había establecido el diezmo como pago de impuestos. Y esto está en Números capítulo 18. Mire lo que dice. Pastor, ¿va a hablar del diezmo? Voy a hablar de la palabra de Dios. Números 18, 21 dice así: y dice Números 18, 21, y dice: he aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad,
por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Cuando Dios establece el sacerdocio, y ustedes recuerdan que Moisés sacó al pueblo de Egipto y fueron a la tierra prometida, Dios dice que el pueblo iba a tener un culto, iba a tener una reunión, iba a tener un tabernáculo de reunión. Y en ese tabernáculo de reunión tenía que haber gente que le sirviera a Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando llegan a la tierra prometida, Dios le dice a Josué que en la repartición de la tierra, los que no iban a recibir heredades eran los levitas. Los levitas eran los que estaban destinados o llamados al servicio sacerdotal. ¿Y qué era esto? ¿Qué era la heredad de la tierra? Cuando se repartía la tierra, todos recibían una porción de tierra para poder labrarla y poder cosechar, poder tener su ganado y poder producir ingresos para alimentar a su familia, para comer y para alimentarse. Ahora, ¿el sacerdote podía hacer eso? ¿Podía el sacerdote trabajar? ¿Qué cree usted? No podía. ¿Por qué? Porque si trabajaba el sacerdote en el campo, ¿cómo podía el sacerdote trabajar en la obra de Dios? ¿Se entiende? Entonces Dios determina que el sacerdote y el levita, los que sirven en el templo, los que predican la palabra, debían vivir de los diezmos. Significaba que la congregación debía pagar para que se hiciera ese trabajo, ¿me entiende? Para que se mantuviera ese trabajo. Por eso a veces yo escucho gente y es antibíblico cuando la gente dice, no hay que pagar diezmos, que el pastor si quiere vaya a trabajar. Es antibíblico. Porque si el pastor va a trabajar del trabajo que usted tiene, ¿cómo el pastor puede predicar la palabra? Y bueno, pastor, predique. Yo ayer, antes de ayer, estuve más o menos 3-4 días para preparar este mensaje todo el día. Todo el día, hoy todo el día. Acá está mi hijo, está testigo. Ni siquiera comí hoy. Estuve a solas con Dios orando por usted como hago todos los días. Entonces, lo que requería esto era que si la congregación tenía el servicio ministerial, ellos debían pagar ese servicio. ¿Se entiende? Porque esas personas que eran del pueblo escogidas eran destinadas para hacer ese servicio. Ahora imagínese, mi hermano, imagínese que el médico que tiene que estudiar, que tiene que hacer una operación, el cirujano le dice, no, nosotros no te vamos a pagar un sueldo porque tiene que ser algo de devoción de tu corazón. Y el tipo va y levanta casa y es un albañil y va y se lava las manos y va a operar a una persona. Sería imposible, ¿me entiende? La persona tiene que estar destinada para eso que Dios había establecido. Entonces, Dios había establecido una cuota al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia se mantuviera. ¿Cuál era el destino del diezmo? El destino del diezmo era sostener al ministro y sostener la infraestructura de una iglesia. ¿Sostener qué? Los gastos que el templo tenía. Ese era y entonces Dios había establecido. Digo, ¿eso cambia, mi hermano? No. Dios no cambia, sigue siendo el mismo procedimiento, ¿me entiende? Sigue siendo la misma participación. Ahora, fíjate algo, y esto es importante entender. Dice que por eso que la gente se oponía muchas veces, porque cuando Pablo habla, se oponían porque no entendían por qué tenían que pagarle tributos al César si ya ellos pagaban el diezmo. Por eso mucha gente dice, ¿por qué no se habla tanto en el Nuevo Testamento del diezmo? Porque ya era algo sumamente normal, amén, que ellos tenían que pagar. ¿Para qué? Para sostener todos los gastos que demandaba ¿qué? El cuidado, la administración del templo. Por eso dice en Malaquías 3:8, mire lo que dice en Malaquías 3:8. Malaquías
3:8 dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, la nación, ¿sabe qué habla de la nación? El pueblo de Dios, de la congregación. Dice: malditos son, ¿por qué? Porque ¿qué pasaba, hermano, si no había diezmo? ¿No había qué? No había ministro. ¿Me entiende? No había ministro, hermano. Yo, gracias a Dios y por la gracia y la misericordia de Dios, yo me acuerdo que cuando empecé en el ministerio yo le dije: Señor, yo sé que la iglesia no me puede sostener. Entonces yo tuve que salir a trabajar, tuve que mantener o manejar otros ingresos y a su vez hacer el trabajo de pastor. Yo tenía que trabajar y hacer el trabajo de pastor. Hoy en día estoy haciendo más el trabajo de pastor, constantemente dedicado llenamente a la obra. Pero tuve que hacer que Dios me diera otros ingresos. ¿Por qué? Porque imagínese, hermano, si yo tuviera que vivir de la obra. Imagínese, hermano, que aquí dentro de la iglesia hubo épocas donde hay mucha gente no diezmaba. Imagínese que a veces los gastos salían de mi bolsillo, de mi propio trabajo secular, y yo me enfermaba, me estresaba porque tenía que trabajar y a su vez tenía que volver a mi casa. Yo me acuerdo, tenía los números de estar trabajando y volvía a mi casa y eran las 2, 3 de la mañana y tenía que estar pensando en el mensaje. Entonces, ¿cómo hacía? Y ocuparme de mi familia, y era una locura. Casi más termino internado en un psiquiátrico, ¿men? Porque era estresante constantemente para mí. Y muchas veces los hermanos me decían: pastor, estás mal. Y es que no me quedaba otra, amén. Si muchas veces entraban aquí, no sé, 5,000 pesos, 6,000 pesos, 7,000 pesos de diezmo. ¿Usted cree que yo voy a mantener una familia con 5,000 pesos de diezmo? ¿Usted cree, amén, que se puede? Entonces, ¿qué hablaba? Dice que tenía que haber recursos en la casa, amén. Tenía que haber el dinero en la casa para poder sostener. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? ¿Qué es lo que pasaba? Que la gente no diezmaba. Y como la gente no diezmaba, amén, lo que había no era sacerdocio. Por eso dice la palabra: todos ustedes me habéis robado. Entonces dice: malditos son con maldición. ¿Qué es lo que trae no diezmar? ¿Por qué no diezmar trae maldición? Porque le estamos robando a Dios. Pero fíjate algo, hay una ley natural. Dice la palabra: pagad a todo lo que es correcto, lo que debáis, tributo, impuestos. ¿Por qué? ¿Sabe qué, mi hermano? Esto de pagar impuestos es algo establecido por Dios. Ahora, después vamos a evaluar si está bien o está mal, si es correcto o no es correcto. Pero présteme atención, mire. Es importante, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, volvamos de vuelta al libro de Romanos, y dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dice, Pablo dice: pagad los impuestos. Pagad los impuestos, ¿por qué? Porque los que gobiernan sirven a Dios. ¿Usted cree que los que gobiernan sirven a Dios? No sé si sirven a Dios, pero dice que sirven a Dios. ¿Por qué? Porque toda autoridad, dice la palabra, que fue puesta por Dios. Ahora, ¿cuántos de los que están acá tuvieron malos padres? A ver, levanten los que tuvieron malos padres. Yo fui abandonado por mi padre, tuve un mal padre. Ahora, dice Dios que toda autoridad fue puesta por Dios. Mi padre era mi autoridad. Y dice la palabra que toda autoridad que Dios puso es buena. ¿Pero era bueno mi padre? No. Pero ese no es problema mío, es problema de él cuando él esté delante de Dios. Significa que lo que Dios puso es bueno para la gente. Que la gente después no lo haga es un tema aparte. Dios dice que toda autoridad Dios la ve como servidores de Dios. ¿Me entiende? Un gobernante, un presidente, un concejal, un diputado fueron puestos, son servidores de Dios, porque están para servirle a la gente.
Vos decís, pero no le sirven a la gente. Cuando ellos estén delante de Dios, le van a tener que rendir cuenta. Wow. Entonces Dios dice, pagad los impuestos, porque los impuestos son ¿para qué? Para administrar ¿qué? Es necesario. Hermano, ¿usted sabe cómo se sostiene una nación? Con los impuestos. Cuando te pasa algo malo, cuando te sucede algo en la calle, ¿a quién llamas tú? A la policía. Vení, Patricia. Vení, Patricia. Vamos a darle fuerte un aplauso a Patricia. Ella es un alma nueva. Vení, subí. Dios te bendiga mucho. Y ella es una servidora pública. Ella es policía. Amén. Si nosotros no pagamos impuestos, ¿vos cobrarías? No. Entonces el pago de mi impuesto va para tu sueldo. Así es. ¿Y cuál es tu trabajo? Cuidar a los ciudadanos. ¿Cómo? Entonces me está diciendo que si dice Pablo, pagad los impuestos porque es correcto. ¿Para qué? Para que alguien como ella me cuide. Ahora, pero ¿para qué voy a pagar yo si los policías son malos? Delante de Dios yo veo una policía acá en la iglesia que para mí no es mala, que le entregó su vida a Dios y que hace cosas honestamente. Ahora digo, ¿habrá un montón de compañeros de ella que son malos? Sí. ¿Que hacen las cosas mal? Sí. Pero eso a mí no me incumbe de no pagar mis impuestos, porque en eso también hay gente buena. ¿Me entiende? ¡Qué increíble! Entonces Pablo dice algo que es sumamente importante. Si yo pago impuestos, tengo policías que me van a ¿qué? Proteger. Si no pago impuestos, no te quejes. Amén. Entonces Pablo dice, dale al César. ¿Por qué? Porque el César es servidor tuyo. ¿Está acá conmigo? El intendente es servidor mío porque la puso ella para servirme. ¿Me entiende? Pero eso es una cuestión aparte. Es un ladrón, mentiroso. Es un tema aparte. Pero él puso una persona para que me cuide y para que haga las cosas bien. ¿Qué les enseñan a ellos? A hacer las cosas bien, a cuidar a la gente. Ahora, que después haya gente mala es un tema aparte. Dios dice que puso a los padres para que sean buenos, pero después hay padres malos. ¿Me entienden? Gracias, Patricia. Dios te bendiga mucho. Denle un aplauso. Amén. Entonces, ¿es necesario el pago de impuestos? Claro que sí. Por eso mucha gente dice, no, yo no quiero diezmar porque se roban el diezmo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa? Miremoslo en un ámbito natural. ¿Por qué es importante pagar impuestos? Porque si yo pago impuestos, tengo policías, tengo médicos, tengo maestros, mal o bien, tema aparte. Pero ese es el fundamento de los impuestos. Para eso tiene que ir destinado a los impuestos. Amén. Tenemos a Lucas, que es un trabajador. ¿Vos trabajás para el Estado, Lucas? Bien, Marcela, ¿vos trabajás para el Estado? ¿Quién más trabaja para el Estado acá? A ver. Vos trabajás en la Cámara de Senadores. ¿Quién te paga tu sueldo? Yo te pago el sueldo. La gente, los impuestos. ¿Me entiende? Mucha gente que está aquí, creo yo, que son honestos, pero ellos reciben pagos de los impuestos que se pagan. Amén. No es que ellos le pagan. ¿Quién le paga? Le paga la gente. Pero ¿cuál es la función de ellos? Hacer que el país funcione, hacer obras. Usted va al partido de Tigre, y el partido de Tigre, que es donde yo provengo, que es el mejor partido, porque aparte tenemos el mejor equipo. Amén. Y vos escuchás a la gente de Tigre y te dice, en Tigre dan gusto pagar los impuestos. Hermano, vos te lo puede decir Kevin, que Kevin se escapó de Tigre, vino para acá. Pero vos en Tigre, ¿es así o no, Kevin? Te parás en una esquina, 10 minutos medio raro, y ¿cuántos patrulleros tenés? 10 patrulleros. Es uno de los municipios con menos delito que hay, porque tiene el mejor control, que se llama el COP, que son una policía extraordinaria que
cámaras por todos lados, hay infraestructura, hicieron obras, trabajan. Es increíble. Entonces la gente dice, vale la pena pagar impuestos. Pero decirle al platense si vale la pena pagar impuestos. Tener los hospitales abandonados. En Tigre hacen hospitales, pero ¿quién los hace? Los hace el municipio. Ahora, ¿por qué? Porque la política es totalmente diferente. Pero eso a mí no me compete de no cumplir con mis deberes. Ahora, digo, ¿qué pasa si yo no pago impuestos? Tarde o temprano los tenés que pagar. Ponele, vos tenés una vivienda y la querés vender esa vivienda, y cuando la vas a vender, dígaselo a Alejandra. Cuando vendimos la casa a Alejandra dijo, muchos años no voy a pagar impuestos, me hago la... No tenía en realidad. Pero cuando la fue a vender, ¿qué le dijo el Estado? ¿Querés venderla? Primero tenés que ¿qué? Pagar los impuestos. ¿Cuánto debes de impuestos? ¿Cuánto se pagó? No sé, como 20.000 pesos se me pagó. 30.000 pesos. ¿Amén? ¿Estaría bueno eso o no? A los cristianos. Cuando te bastas por morir, para, que antes de morir, te escuchame, debes como 20 años de diezmo. Ahora, ¿se da cuenta de eso? Que al Estado usted no le puede dejar de pagar. Porque, y si no pagas, usted sabe, mire, hermano, es increíble, muchas veces son cosas injustas. La otra vez yo llevé a mis hijos al Parque de la Costa, y cuando llegué al Parque de la Costa, te dice, ay, tiene que pagar el impuesto al turismo. ¿Qué turismo? Yo soy de Tigre, yo tengo el documento de Tigre, mi hermano. No tenés que pagar el impuesto al turismo, que son, no sé, 25 pesos cada uno la entrada. Y te lo cobran, y vos decís, eso es algo injusto, pero no te queda otra. Lo pagás o no entrás, ¿me entiende? Ahora, cuando vos tenés un vehículo, tenés que pagar la patente, que es un impuesto. Ahora, dígame si es justo o no es justo, los que tienen auto. ¿Es justo o no es justo? No es justo. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Usted tiene un auto que es modelo 2000 y paga poco y nada de patente. Pero usted tiene un auto caro y usted paga mucho de patente. ¿Cuál es la diferencia si son dos autos? Porque el caro significa que usted tiene plata y usted puede pagar. Pero no es un auto al fin de cuentas. ¿Me entiende? Si usted tiene, ponele, no sé, un Fiat 600, usted no paga impuestos. Pero si usted tiene un Mercedes-Benz, amén. Ahora, ¿pero por qué? Y porque usted tiene plata, eso es injusto. Si es un auto al fin de cuentas, ¿qué gasto más calle? ¿Ando qué más rápido? ¿Qué gasto más semáforo? ¿Qué hago? Es el mismo auto, me lleva al mismo lugar, lo que pasa es que yo tengo un Mercedes y el otro tiene un Fiat 600. Pero, amén. Entonces yo cuando voy a pagar patente, yo pago bastante de patente por la camioneta. Yo pago 6.000 pesos por cada patente. Y el otro día cuando fui a pagar la patente, porque yo siempre intento estar con mis impuestos al día, fui a pagar la patente y me dijo, mirá que la ley nueva dice que si vos debés más de 20.000 de patente, hoy te inicia un juicio. Te inicia juicio el Estado por deber más de 20.000 pesos de patente. Digo, ¿qué es lo que le pasa a alguien cuando no paga diezmos? Nada. Eso es lo que la persona cree. Amén. Si el Estado te hace juicio por no pagar, ¿qué dice la palabra? ¿Qué hay para los que no diezman? Maldición. ¿Me entiende? Yo no puedo venir a la iglesia, ser cristiano, llamado por Dios y no diezmar. Porque eso es robarle a Dios. Amén. Es como que usted tenga un auto que Dios le dio, pero usted no quiere pagar patente. Y Dios te dice, bueno, no pagues, pero en algún momento te lo van a sacar. ¿Me entiende? Es increíble. ¿Y sabe qué, mi hermano? Yo me quiero... ¿Pero por qué tengo que pagar? Porque Dios lo establece. Amén. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Usted viene y se sienta acá en la iglesia. Y esto es raro, ¿o no? Pero un suponer, ponele. Yo vivo en el partido de Tigre y salgo, voy a la costa y veo la parquización y veo todo limpito, y veo la gente que limpia en la calle y te deja todo impecable, amén. Y es muy lindo, ¿no? Pero de repente vive otro en Tigre que no paga nada. ¿Está bien? ¿Usted qué cree? Pero usted lo puede disfrutar sin pagar y yo que lo disfruto tengo que pagar. Amén. ¿Me entiende o no me entiende?
Ponele, vengo yo a la iglesia, ¿hay que diezmar o no hay que diezmar? Vengo a la iglesia. ¿Cuánto hace que venís a la iglesia, Alejandra? 13 años, 14 años. 14 años. ¿Siempre diezmaste? Gloria a Dios. Y gracias a esos diezmos se hizo todo esto, ¿no? ¿Se compró un montón de cosas o no? No importa cuánto es tu diezmo, pero ¿colaboraste o no colaboraste? Ahora viene alguien que se sienta en la iglesia y no paga nada. No paga nada, ponele. Viene y se siente y escucha la palabra, pero no paga nada. Pero gracias a los diezmos de lo más se paga la luz, se paga esto. ¿Es justo? ¿Es justo o no? Ella que diezma hace que la obra se mantenga. Y aquel que no pone nada, viene, disfruta de las cosas de Dios, come de las cosas de Dios, pero no paga nada. ¿Está bien o no? ¿Me entiende? Eso es lo que significa pagar impuestos. Pagar impuestos es para que las cosas funcionen. Pagar impuestos es para que las cosas se mantengan. Amén. Y yo no voy a tal iglesia porque con los diezmos se los roba. Es un tema aparte, amén. Yo escuchaba el otro día en el noticiero un obispo en Chile que recibe de diezmo más de 30 millones de pesos por mes. Amén. Ahora, escuche una cosa. ¿Es abusivo lo que hace? Sí. ¿Le va a tener que rendir cuenta a Dios? Sí. ¿Eso me avala a mí a no pagar? No. Porque ¿sabe qué? Entonces, mi hermano, ¿sabe lo que dice Dios? Bueno, ya que el gobierno es malo, nadie pague nada. Porque el gobierno que tenemos es malo. Se roban todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser igual que ellos. No pagar es que robar. Y Dios dice, tú no tienes que ser igual. Amén. No importa lo que ellos hagan con el dinero. Si hacen cosas malas, hay un Dios que está por encima de todas las cosas. Hay un Dios que Dios los puso para servirle a la gente. Y no le están sirviendo a la gente, se están sirviendo a ellos. Hay pastores que Dios puso que están para servirle a la gente, pero no le sirven a la gente, se sirven a ellos mismos. ¿Usted cree que no le van a tener que rendir cuenta a Dios? Hermano, yo conozco ministros que se suben al altar y le predican estupideces a la gente. Jamás agarraron la Biblia. No, solamente son payasos haciendo circos arriba del altar y diciendo invento y la gente lo recibe. ¿Usted cree que no le van a tener que rendir cuenta a Dios? Porque esto no es un juego, esto es un servicio. ¿Para qué? Para la edificación de la gente, para que la gente madure, para que la gente crezca. Yo no estoy acá para entretenerlo a usted. Yo estoy acá para cumplir mi trabajo que Dios me mandó a hacer. Y usted tiene que hacer el suyo, ¿me entiende? Por eso dice, ¿robará la gente a Dios? Dios no lo permite, amén. Imagínate que tú le dices al Estado, no, yo le robo al Estado. El Estado te dice, te voy a perseguir, te voy a mandar a los cobradores y te van a cobrar, amén. Amén, iglesia. Por eso que la persona que está en el veraz puede ir a comprar algo. ¿Puede ir a comprar algo? Ni una bicicleta puede comprar, hermano. Porque está, ¿qué? Inhibida. No tiene beneficios de nada. Amén. No tiene beneficios de nada. ¿Se entiende? Volvamos a Romanos. Los impuestos servían para mantener el ejército, mantener las obras, mantener las ciudades limpias, el orden. Pero muchas veces vemos que con el impuesto hay abusos, la gente roba y hace mal uso del dinero. Ahora, ¿está bien? No, no está bien. Está mal. Pero eso a mí no me habilita a mí a no hacer lo correcto. Y está bueno porque muchas veces yo cuando voy a transferir un auto, voy a hacer algo, voy a hacer alguna cosa, te piden que estés al día, te piden que tengas los impuestos pagos, si no, no lo podés hacer. Eso es para que nosotros estemos en rectitud, amén. Ahora, con Dios es diferente, como creemos que no es necesario, porque vemos tanta corrupción dentro de la iglesia. Y Dios, corrupción siempre hubo. ¿Se acuerdan cuando Judas traicionó a Jesús? Él fue a los sacerdotes del templo. Los sacerdotes del templo, ¿qué tenían? Tenían bienes, tenían los diezmos.
Y ellos tenían disponibilidad de ese tesoro, de ese dinero. Y cuando fueron a Judas le pagaron, ¿qué le pagaron? 30 monedas de plata. ¿Saben lo que es 30 monedas de plata? 30 monedas de plata equivale hoy en día a 30.000 pesos. 30.000 pesos 30 monedas de plata era lo que equivalía a comprar a un esclavo en ese tiempo. Por eso le pagaron 30 monedas por un esclavo, que era Jesús. Ahora, ¿de dónde sacaron ese dinero? Del diezmo. Usaron el diezmo para comprar a Jesús. Imagínense. Usaron el diezmo de la gente para hacer algo terriblemente malo. ¿Dios estaba de acuerdo? No. ¿Se entiende eso? Amén. Por eso siempre hemos visto que abusos. Hemos siempre visto que corrupción. Antiguamente el pueblo judío contrataba, por eso Mateo era cobrador de impuestos. Zaqueo era cobrador de impuestos. Y cuando, ¿qué hacía? ¿Por qué cobraban impuestos? Mire lo que hacían. Venía Roma había conquistado y había que cobrarle impuestos a la gente. Imagínense lo que es mantener un ejército, hermano. El soldado, no, yo sirvo a la patria gratis. No, hay que pagarle. ¿Y cómo se le pagaba? Con los impuestos de la gente, como le pasa a Patricia. Amén. Patricia, cuando le va a cobrar a fin de mes, le dice: muchas gracias, usted es una servidora del pueblo. No, quiero darle de comer a mi familia. ¿Me entiende? Y le dice: no, vaya y cóbrele a la gente, cóbrele a los vecinos, golpéele la puerta. Es imposible, amén. Ahora, ¿qué hacía el pueblo romano? Contrataba a los mismos judíos, algunos corruptos, y le decía: ustedes van a cobrar impuestos. Entonces le decía: ustedes tienen que darme a mí, al Estado, un suponer de 100.000 pesos. Cuando vos recaudaste los 100.000 pesos, el resto que sigas recaudando es tuyo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se abusaban. Porque Roma había establecido que el impuesto, ¿cuánto tenía que ser? Lo dijo Jesús: un denario. ¿Y qué iba el cobrador de impuestos? Iba y le decía: vengo a cobrar la renta, como Don Barriga. Vengo a cobrar el impuesto. Bueno, ¿cuánto es el impuesto? 2 denarios. Pero si el mes pasado me cobraron 1 denario. ¿No le suena algo familiar a lo que pasa hoy en día? Que usted de repente va a pagar la luz y dice: che, pagué 1.000 el mes pasado, hoy pago 3.000. ¿No le parece familiar? Entonces va el cobrador de impuestos y dice: son 2 denarios. Dice: pero si me cobraban, al principio había otro que me cobraba 1.000 o un denario. No, ahora son 2. Y eso, ¿qué hacía? Robaba. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Robaba, iglesia. Y lo vemos con Zaqueo. Cuando Jesús ve que Zaqueo se sube, ¿se acuerda que se sube al sicomodo, al árbol? Y Jesús le dice: baja, Zaqueo, porque hoy es necesario que vaya contigo a comer a tu casa. Esto está en Lucas capítulo 19. Y Zaqueo, cuando se convierte, ¿qué dice? Voy a devolver, voy a dar la mitad de mis bienes. Significaba que él había robado todo el doble. Y si en algo he estafado a alguien, encima más allá de estafador, le devolveré cuadruplicado. ¿Esto sabe por qué? Porque los cobradores de impuestos eran estafadores. Pero Jesús nunca dijo: no paguen impuestos. No, dale al César lo que es del César. Y dale a Dios lo que es de Dios. Amén, iglesia. Bien, vamos a ir por el versículo 8. Y dice: no debáis a nadie. ¿Qué? ¿Qué hay que deberle a alguien? Nada a nadie. Dice: no le debas nada a nadie, sino el amor de unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley superior de Dios es el amor. Porque el amor, ¿qué hace? No hace nada indebido. Amén. Si yo no pago los impuestos, estoy perjudicando ¿a quién? A Patricia, a Marcela, a Lucas, a Dayana. ¿Hola? ¿Hola? Y si pago mis impuestos, amén. Si yo no pago mi diezmo, ¿a quién estoy perjudicando? Al servicio de la iglesia. Y si pago mis impuestos a Dios, hago que la iglesia ¿qué?
funcione. ¿Se entiende, mi hermano? Por eso dice, en todo me habéis robado, en diezmo y ofrenda. Amén. Ahora dice, en el versículo 8 dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque si uno ama, uno no va a hacer nada indebido, uno no va a hacer nada corrupto. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está hablando aquí, usted sabe que 6 de los 10 mandamientos, 4 son hacia Dios y 6 mandamientos son hacia ¿quién? Hacia el prójimo. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque ¿qué era el prójimo? Cuando uno va y se mete con un hombre casado, a ver, levanta. Cuando uno va y se mete con un hombre casado, ¿qué está haciendo? ¿Dañando a quién? Amén. Cuando uno roba, ¿qué está haciendo? ¿Dañando a quién? Al prójimo. Porque no le importa lo del prójimo. Cuando uno adultera, ¿qué es adulterar? Es engañar. Amén. Cuando el chino va y te apaga la heladera para pagar menos luz y vos al otro día te comiste el yogur todo vencido. Eso es estafar, adulterar. Amén. Es engañar a la gente. Y Dios dice, eso no está... ¿Por qué? Porque Dios lo ve, mi hermano. ¿Usted cree que eso queda impune? Amén. Por eso mucha gente dice, como la ley de la selva, ¿no? Si me pagan mal, yo me lo voy a cobrar de otra manera. Van y te roban. ¿Usted cree que eso está bien? Porque si un empleador te paga lo que te paga, ¿tú aceptas o no aceptas? Y si él te roba, él le va a tener que rendir cuenta a Dios si te prometió algo que no está cumpliendo. Amén. Pero mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que aumentó el colectivo, tal cosa, entonces yo me lo cobro por otro lado. Eso es un delito, eso está mal, porque estás dañando a tu prójimo. Pero él tiene. ¿Qué te puso Dios por juez? No. Amén. Tú tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas correctamente. Amén. Y Dios, si tú haces lo correcto, Dios te va a defender. Dios te va a cuidar. Pero muchas veces nosotros no queremos guardar o esperar la ira de Dios, queremos hacerlo nosotros mismos. Amén. Por eso Dios dice que el amor está por encima de todo y el amor no hace daño a mi prójimo. Cuando tú adulteras en tu matrimonio, ¿a quién estás dañando? A tu esposa, a tu esposo. Amén. Estás dañando tu matrimonio, estás dañando a otra persona. Entonces por eso dice Dios, ama a tu prójimo, porque es lo